esta ponencia que tenemos a continuación. Vamos a tenerle como moderador al querido compañero Sandro Arenas. Sandro Arenas, voy a presentarle, es un privilegio, él es licenciado en Ciencias Administrativas por la Universidad Nacional de Asunción, es coach ontológico, es máster en programación neurolingüística y el actual secretario de Administración y Finanzas de la PAR. Bienvenido a esta ponencia. Gracias, Sandro. Te cedo el uso de la palabra. Buenas tardes, ¿me escuchan? Súper bien. Súper bien. Buenas tardes a todos. Te escuchamos. Excelente, muchísimas gracias, Mirta. Gracias, Enrique, por agilizar tu ingreso. Es un gusto para mí presentarte, Enrique. Hace tiempo que venimos trabajando un poco cercanamente y me parece sumamente importante darle la otra mirada que un profesional de tu formación y tu especialidad puede darnos en este momento, en donde vimos un montón de exposiciones desde la otra parte de la mesa. Si bien es una mesa en donde actuamos en conjunto, pero es la otra parte de la mesa, y es muy importante saber cómo vos estás percibiendo cómo es ese comportamiento en el mercado laboral, qué nuevas exigencias, qué nuevas realidades trae consigo esta actualidad que nos toca vivir, esta coyuntura que nos toca vivir un poco en el mercado mundial y más particularmente en este mercado que nos interesa, que es el mercado paraguayo. Para el auditorio les comento que el licenciado Enrique López Arce es especialista en empleos, actualmente en la Dirección de Empleos de la ANR, es exdirector de empleos del Ministerio de Trabajo. Cuenta con maestría en Gobierno y Gerencia, en la cual ha obtenido la medalla de oro. Asimismo, es alumno distinguido en Administración de Empresas y cuenta con varios cursos en Estados Unidos, Suiza, Italia, España, México, Panamá. Es exdecano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UPAC y es exdirector de carrera universitaria de la Universidad Americana. A la fecha lleva confeccionados 3 libros y sigue por ese camino de la creación literaria, con que creo que va a regalarnos muchos todavía, particularmente en el mercado paraguayo y con sus características. Bienvenido, Enrique, te escuchamos. Muchísimas gracias, Sandro. Bueno, agradecer cordialmente, sobre todo agradecer a la PAR, ¿verdad?, el haberme distinguido para hablar de esto a lo que he dedicado, digamos, los últimos 8 años de mi vida. Espero que, sobre todo en este tiempo, que podamos hablar, podamos contar cómo está el mercado laboral ahora en pandemia y qué se viene después, ¿verdad? Prepararnos. Los buenos profesionales tienen que asegurar el éxito y en ese sentido no hay nada más importante que tener conocimiento y saber lo que está ocurriendo y contrastar también con otros países, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es muy relevante poder hablar y sobre todo separar esta exposición, agradeciendo nuevamente a la PAR en la figura de su presidenta, Gladys, en la figura de la comisión directiva, en la figura de todos sus miembros, este aporte importantísimo a la gestión del capital humano, a la gestión de mejorar los conocimientos para asegurar el éxito en todo lo que tiene que ver con el corazón de las empresas, que se llama talentos humanos. Vamos a dividir lo que es nuestra presentación en 2 partes. Vamos a hablar de los números oficiales, donde no vamos a hacer ningún tipo de comentario, ¿verdad? O sea, simplemente vamos a presentar lo que nos muestran los números oficiales y en una segunda parte vamos a estar hablando, sí, de tal vez una visión y sobre todo algunos análisis que hemos hecho desde la oficina que me toca liderar para poder entender hacia dónde se va el mercado laboral, cuáles son sus características y qué es lo que vamos a tener en los siguientes meses. Para entender un poco qué está ocurriendo hoy, vamos a irnos a las cifras oficiales. Las cifras oficiales hablan de que a junio, que son las últimas cifras que tenemos,
y el ente encargado de dar estas cifras se llama Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos, que en su informe de empleo del segundo trimestre habla que 718.000 personas están afectadas por el empleo, de alguna manera están afectadas por el empleo. Para que podamos entender bien cómo se llega a ese número, a esas 718.000 personas, podemos hablar de que nuestra tasa de desempleo abierto es de 7,6 al segundo trimestre de este año, ¿verdad? Si pudiéramos, Sandro, presentar un poco un comparativo, ¿verdad? Con el 2019, podríamos identificar algunos factores, ¿verdad? En primer lugar, la tasa de desempleo abierto tiene que ver con personas que fueron llamadas por teléfono, ya que en pandemia no fueron a la casa, sino que fueron llamadas por teléfono y dijeron, estamos buscando activamente empleo. O sea, para que una persona esté dentro de lo que es la tasa de desempleo abierto, le tuvieron que haber dicho que estaban buscando activamente empleo. De alguna manera, ya sea por mail, presencialmente, llamando por teléfono, visitando alguna empresa. Y aquí viene una sorpresa, ¿verdad? Y tenemos que empezar a explicar esto. ¿Cómo puede ser que en plena pandemia, con un golpe económico durísimo, el golpe económico más grande, no solo en el Paraguay, sino en el mundo de los últimos 50 años, y de repente si analizamos con la última cifra, ¿verdad?, de nuestra tasa de desempleo del año pasado, que no teníamos pandemia, que podemos decir, sí hubo un golpe económico, pero evidentemente este 2020 es mucho peor, y nuestra tasa de desempleo en la misma fecha, en el segundo trimestre del 2019, fue de 7,4 y ahora en el 2020 es de 7,6, ¿verdad? Esto generó muchas dudas sobre los economistas, pero hay que explicar que esto tiene que ver con una nueva manera de medir digamos, una nueva manera de medir la tasa de desempleo, que tiene que ver con, sobre todo, lo que era el anterior PEA, la fuerza de trabajo, ¿verdad? Actual fuerza de trabajo. Si nosotros entendemos de que el año pasado nuestra fuerza de trabajo era de 3.600.000 personas, y este año con pandemia nuestra fuerza de trabajo es de 3.390.555 personas, vamos a entender de que hay más de 200.000 personas fuera de la fuerza de trabajo. Y ahí es donde se explica de que solamente 2 décimas haya aumentado el desempleo, porque hay gente que salió fuera de la fuerza de trabajo. Y vamos a explicar de qué manera sale de la fuerza de trabajo, ¿verdad? O sea, si esta medición, si esta pandemia hubiera sido en 1989, ¿verdad? Específicamente nuestra tasa de desempleo estaría cerca del 10, pero a partir de esa fecha aproximadamente hubo un cambio de metodología donde toda persona que no buscara activamente empleo no estará dentro de los números específicamente, digamos, de la tasa de desempleo abierto. Entonces, para llegar a nuestros 718.000 personas, podemos ya dar de baja nuestra presentación, para llegar a nuestra cifra de 718.000 personas, llegamos a, en primer lugar, ¿verdad?, a entender que 256.000 personas, cuando fueron consultadas, dijeron, sí, yo estoy buscando de alguna manera trabajo. Y luego tenemos el gráfico que podemos ver ahora, que se trata de la subocupación. La subocupación significa que cuando llamaron por teléfono y le preguntaron si tenían empleo, le dijeron, he trabajado, me he reinventado, he vendido algo, pero evidentemente he hecho una chamba, pero evidentemente es un ingreso insuficiente y yo necesito generar mejores ingresos o conseguir un empleo digno, ¿verdad? Algo del salario mínimo hacia arriba. Entonces, en ese sentido, ¿verdad?, en el segundo trimestre tuvimos a 243.000 personas
trabajando, haciendo alguna chamba, pero buscando algo mejor. Y en último lugar, vamos a hablar de una variable nueva, que por eso no tenemos comparativo. La variable ya existía, pero ha aumentado. Agradezco, Sandro, la presentación, ya podemos sacarla. Estamos hablando de los inactivos circunstanciales. Vamos a hacer un pequeño repaso de cómo afectó en pandemia este problema, que se llama empleo, ¿verdad? O sea, cómo afectó al empleo el problema de la pandemia. 256.000 personas buscando activamente empleo, 243.000 personas consiguiendo algo de chamba, pero buscando algo mejor, y ahora lo que se llaman inactivos circunstanciales. Yo les llamo inactivos desanimados. Son personas que cuando se les llamó por teléfono dijeron sí quiero trabajar, lo que le diferencia de los ninis, ¿verdad? Pero cuando le dijeron ustedes buscaron de alguna manera empleo, dijeron no hemos buscado, porque estamos en el interior y no sé dónde irme, no tenemos internet, porque hemos buscado durante 6 meses y ya nos dimos por vencidos. Acuérdense, como especialista, ¿verdad?, de las generaciones Y y Z, ¿verdad?, de los millennial y centennial, y sobre todo su tolerancia menor al fracaso. Entonces, esta característica, estos 217.000 personas que quieren trabajar, pero que de alguna manera en este momento están desanimados, son principalmente jóvenes, ¿verdad? Lo que hace muy importante que en este momento, como profesionales y también como padres de familia, empecemos a mirar hacia adentro de nuestras familias, ¿verdad? Y ver si hay alguien desanimado dentro de nuestros núcleos familiares, si hay alguien, digamos, de alguna manera un poco desmotivado, y es nuestra obligación darle la palmadita y decirle, ¿sabes qué, papito? ¿Sabes qué, mamita? En la vida vas a tener un montón de problemas, pero la manera de enfocar esos problemas es esforzándote cada vez más. Estos son los números oficiales de nuestro gobierno, las cifras oficiales de nuestro gobierno. 718.000 personas afectadas en pandemia por el empleo, 250.000 personas desempleadas, 243.000 personas subocupadas y 217.000 inactivos circunstanciales. De esos 718.000 en un país joven, con un bono demográfico alto, tenemos que saber que 376.000 personas tienen menos de 30 años. O sea, de los 718.000, menos de 30 años, 376.000 personas. Y bueno, esa fue la tapa de nuestros periódicos en la pasada Semana de la Juventud, hace unas cuantas semanas atrás. Esos son los números oficiales que tenemos. Y aquí es muy importante entender de que el mercado laboral paraguayo, y hay que hacer un mea culpa como paraguayos, está compuesto por 1/3 del mercado formal y 2/3 del mercado informal. O sea, de cada 3 paraguayos, 1 es el que tiene algún tipo de seguridad social y se cumplen las leyes laborales, y hay 2 que lastimosamente probablemente no tengan ni IPS ni ningún tipo de seguridad social, y probablemente esté de alguna manera subocupado o esté en la búsqueda de algún tipo de empleo o esté en la informalidad. Entonces, entendiendo de alguna manera esto como base, viendo cómo afecta a nuestro país esta pandemia, tenemos que empezar a hablar de sí, cómo están las empresas. Y en ese sentido, hay que decir de que es muy delicado hablar del sector empresarial en sí, porque en este momento está muy dividido. O sea, hay un grupo empresarial muy golpeado, demasiado golpeado, ¿verdad? Con el agua hasta el cuello, ¿verdad? Y preocupado, y cuando hablas con ese sector empresarial te dice, mira, yo ya no sé cómo voy a cumplir con los salarios, no sé cómo voy a cumplir con el aguinaldo que se viene, estamos preocupados, ¿verdad? Y ese sector tiene que ser apoyado específicamente rápido, muy rápido, para que pueda subsistir, ¿verdad? Hay un sector que lastimosamente paró, y bueno, fueron prácticamente 6 meses en los cuales, digamos, la maquinaria estuvo parada, y hay otros sectores que siguen parados. El caso de los transportes escolares, desde febrero no tienen un solo guaraní. El caso del turismo, las agencias de viajes, ¿verdad?, que no tienen una fecha de recuperación, y específicamente, digamos, aún cuando se abra todo, va a tardar un tiempo
a que haya esa recuperación. Hablamos de disminución de ingresos en la logística internacional, nuestro río muy bajo. Estamos hablando de la educación privada, o sea, una morosidad de cerca del 80% en muchas instituciones educativas privadas. Jóvenes que salen del sistema privado y van al sistema público, principalmente en colegios, profesores, los famosos profesores taxi, que nosotros sabemos que están en las universidades privadas, que trabajan por módulos y que de repente no fueron contratados porque los profesores de la casa, y como al hacer clases virtuales es más fácil tomarlo, ¿verdad? Hay profesores que no fueron contratados y bueno, quedaron sin empleo. Entonces, un sector muy golpeado y que necesita apoyo urgentemente. Y por otro lado, un sector que no fue tan golpeado, ¿verdad? Hay que recordar que, por ejemplo, la telefonía móvil aumentó la navegación un 35%. O sea, las empresas de telefonía móvil tienen hoy un aumento de 30-35% de ingresos versus antes de la pandemia. No les fue tan mal a las empresas de computadoras, a las empresas específicamente de ventas de accesorios de computadoras. Las farmacias, los supermercados nunca llegaron a parar, ¿verdad? O sea, nunca se cerraron las empresas de supermercado y de farmacia. Las industrias de limpieza no fueron tan golpeados, se vendió más el alcohol en gel, se vendió más el jabón líquido, ¿verdad? La industria alimenticia también, el sector logístico nacional, ¿verdad? Un aumento de pedidos de motodelivery, las empresas que se dedican al motodelivery tuvieron un aumento. Entonces tenemos dos sectores completamente diferenciados. Vamos a hablar de esto dentro de un rato, pero de momento vamos a hacer un diagnóstico de lo que es el empleo en nuestro país. Para terminar con nuestro diagnóstico, tenemos que entender, ¿verdad?, que el empleo principalmente en el Paraguay está dado por el sector terciario. El sector terciario es el comercio y el servicio. Más del 60% de todo el empleo del Paraguay viene del sector terciario. O sea, ese sector terciario es el que hoy en su mayoría está golpeado. Por eso es que el empleo está resentido. El sector secundario, que vendría a ser la construcción y la industria, el 10% del empleo del Paraguay viene del sector industria y el 7% del Paraguay viene del sector construcción y un poco más del 10% viene del sector primario, que sería la agricultura y demás, ¿verdad? Entonces, así está compuesto, digamos, lo que es nuestro mapa del empleo. Nosotros tenemos algunas alertas que tienen que ser analizadas y bueno, para tomar decisiones en la macro, en cuanto a la situación del empleo, tenemos que mirar las tres variables que mencionábamos: desempleo, subempleo y también inactivos circunstanciales, y tener la alerta que todos los años y dentro de un año y medio, perdón, de un mes y medio, van a entrar entre 70 y 80 mil jóvenes al mercado laboral al haber terminado el tercero de la media. Veía recién un mensaje que hablaba y decía, ¿por qué lo que cuesta tanto el primer empleo? Cuesta tanto el primer empleo porque tenemos 70.000 a 80.000 jóvenes que están compitiendo con otros jóvenes y sin experiencia. Cuesta tanto el primer empleo porque lastimosamente nuestra educación formal todavía está de alguna manera, no está casada con lo que es el mercado laboral y tenemos un 70% de bachilleratos humanísticos con solo un 30% de bachilleratos técnicos y necesitamos mucho más bachilleratos técnicos. El ciudadano se da cuenta y ese es el motivo por el cual hay mucha fila para los exámenes de ingreso a los colegios técnicos. Y cuesta tanto porque aún con esos 70.000, 80.000 jóvenes que entran y salen de la educación formal del colegio, hay otro número igual que lastimosamente no terminó el colegio, ¿verdad? O sea, la deserción escolar, estos son números del MEC, es cercano al 50%. O sea, en nuestro mercado laboral hay mucha gente que no terminó el colegio, ¿verdad? Entonces, de momento estamos haciendo solamente un análisis, ¿verdad? ¿Qué es lo que viene o qué es lo que va a ocurrir con nuestro mercado laboral? Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que entender es que va a haber una nueva adaptabilidad.
Esa palabra nueva adaptabilidad es fundamental y es la clave de esta ponencia y quiero que recuerden de que es fundamental. O sea, el mercado laboral ha cambiado completamente y cuando las empresas tengan ese chip de que hay una nueva adaptabilidad y cuando el buscador de empleo entienda de que hay una nueva adaptabilidad, van a hacer mejor las cosas, ¿verdad? O sea, para el buscador de empleo tiene que entender de que hay menos empleos en el Paraguay. Hay un análisis del Banco Mundial del 2018, ¿verdad? Que dice que en un buen año, ¿verdad? ¿Y cuál es un buen año? Un año bueno lo caracteriza o pone en la categoría del Banco Mundial cuando tenemos un aumento del PIB de 3,5. Dice, en un buen año el Paraguay genera casi 90.000 nuevos empleos. Y ahí quiero hacer una diferenciación. ¿Cuál es la diferenciación entre el nuevo empleo y el empleo de reemplazo? A ver, en una despensa, por poner una pequeña, una MIPYME, la despensa tiene un cajero, el cajero es cambiado, es sacado del cajero y viene otro cajero. Eso no afecta al empleo. ¿Por qué? Porque una persona, Juan, consiguió empleo, pero Pedro se quedó sin empleo. Lo que sí afecta positivamente al empleo es cuando se creó una nueva empresa, había un patio baldío, vino un supermercado, una farmacia, construyó y hay gente que está trabajando ahí. O sea, la empresa creció, la empresa se creó o tiene nuevos segmentos la empresa, entonces es un nuevo empleo. O sea, el Banco Mundial nos dice que en un último estudio de hace 2 años, de que el Paraguay aproximadamente genera 90.000 nuevos empleos, que es positivo, ¿verdad? O sea, el problema es que si bien nuestra economía va a ser la que menos va a decrecer, este año, digamos, el mejor de los análisis es que vamos a decrecer un -1. Eso significa que vamos a tener aproximadamente 50.000 empleos con mucha suerte, o sea, y el gran desafío para este año tiene que ver con mantener los empleos. O sea, cuando entendemos esto, que el Paraguay no va a generar suficientes empleos para, eh, como está acostumbrado, o no vamos a generar suficientemente empleo, tenemos que pensar en el emprendedurismo, ¿verdad? Tenemos que pensar en el famoso reinventarse. Para el buscador de empleo es fundamental entender de que va a buscar el empleo que le gusta, pero mientras tanto tiene que haber algún tipo de asociatividad con alguien para intentar comercializar o generar algún producto por si acaso no es uno de los beneficiarios. Dentro de esa nueva adaptabilidad, al haber, digamos, más competencia, porque lo que ocurre es que en un buen año una familia puso una venta de pollo al espiedo. Entonces, papá es el que trabaja, mamá ayuda, contrataron a un ayudante o a 2 ayudantes, la hija y el hijo van al colegio y a la universidad y la hija y el hijo no necesitan trabajar porque la microempresa genera el dinero. En un mal año, ¿verdad? El pollo al espiedo casi no se vende porque la gente, al haber poco circulante, cocina en casa. Entonces papá trabaja, pero mamá tiene que buscar empleo y la hija tiene que buscar empleo y las 2 personas que ayudaban están buscando empleo también. Entonces eso es lo que ocurre normalmente en los años difíciles, ¿verdad? Entonces, en realidad esas personas no pueden estar mucho tiempo sin algún tipo de ingreso, por lo cual específicamente lo que nosotros vemos es que probablemente nuestra subocupación siga aumentando y mientras no tengamos políticas específicas para los centennials, los millennials, el primer empleo, como se mencionaba, vamos a tener todavía una cantidad importante de los inactivos desanimados o circunstanciales. ¿Qué significa la nueva adaptabilidad? Y significa lastimosamente de que en una empresa hay una vacancia de contador y hay varias de auxiliar contable. Entonces el buscador de empleo va a tener que saber de que si no está consiguiendo empleo hace 5 o 6 meses específicamente, ¿verdad? Probablemente va a tener que, si quiere trabajar, va a tener que postularse a auxiliar contable. Para tener unas más posibilidades inmediatas de haber sido contador, va a tener que entrar de auxiliar contable. Al estar las empresas tan golpeadas, ¿verdad? Eso significa que los salarios altos, igual que cualquier mercado,
el mercado laboral tiene las mismas reglas. Cuando hay un exceso de personas buscando empleo de un producto, lo que hace esto con el mercado y con las empresas así de golpeadas, tenemos una disminución de los salarios altos, ¿verdad? Para compararlo con, de alguna manera, para hacer una comparación, vamos a analizar y compararlo con, por ejemplo, el mercado inmobiliario, ¿verdad? Yo salgo del sector bancario, por ejemplo, echó 500 personas, lo mismo, solamente en Asunción y Central, ¿verdad? Todavía no tenemos estudios serios de cuánta gente salió a nivel país, algo así también el sector medios de comunicación y otros sectores, ¿verdad? El sector gastronómico es uno de los más golpeados. Gracias a Dios, ahora hay algunos vientos de esperanza con la liberación de etapas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Una persona que sale del mundo bancario, tal vez con un buen salario, empieza a decir, bueno, yo quiero seguir ganando lo mismo que ganaba antes. En primer lugar, mira el sector donde tiene experiencia, ¿verdad? Tiene 9 años en el sector bancario, pero el sector bancario hoy no está tomando gente, sino al revés, se está achicando. Está invirtiendo en tecnología para automatizar la mayor cantidad de productos y se está achicando, ¿verdad? Para ser más competitivo. Entonces, esto digamos que es una regla general, pero no específica. Hay excepciones, pero es una característica hoy de esa parte del mercado laboral. Entonces, esta persona va a ser como esa persona que tiene una propiedad y dice, yo quiero por esta propiedad 500 millones. Y el mercado, en realidad, hay mucha gente con propiedades similares que está vendiendo en 300 millones. Entonces, la persona, en base a cómo está su bolsillo, cuánto puede resistir, va a decir, no, yo me mantengo, yo creo que mi propiedad vale 500 millones y no me importa si no lo vendo de inmediato. Así también alguien que salió del mercado bancario depende de su resto económico. Evidentemente, si no tiene resto económico y en el mercado otros profesionales con sus características están aceptando cargos de montos inferiores, el mercado le va a llevar hacia que vaya también hacia una disminución de sus ingresos. Si puede aguantar y dice, no, yo me mantengo, esto es lo que yo valgo como profesional, y bueno, va a seguir esperando y no va a ser tan rápido su incorporación, ¿verdad? O sea, cuando hablamos específicamente de esa nueva adaptabilidad, y acá viene también algo importante, al haber tanta gente en la búsqueda de empleo, tenemos mucha gente, digamos, en la edad mediana. Entonces, en esa edad mediana hay tanta gente que ya era luego difícil conseguir el empleo, el primer empleo, y ya era luego más difícil conseguir el empleo encima de los 50. Entonces, al haber tanta gente, de repente es ahora más difícil conseguir el primer empleo y es más difícil conseguir el empleo encima de los 50. ¿Qué podemos hacer? Veía uno de los mensajes rápidos, si bien Sandro va a ir respondiendo o preguntándome para que responda a eso. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, acá vienen algunas recomendaciones y luego vamos a las empresas. Primera recomendación tiene que ver con las personas que están sobrecalificadas, ¿verdad? Nosotros vamos a encontrar personas que vienen de sectores como el de la agencia de viaje, que ya fueron jefes, que tienen una vida en la cual invirtieron en educación, están capacitados y que ahora tienen que salir de ese sector porque en ese sector no va a haber empleo o va a haber muy poco empleo. Entonces van a venir a los otros sectores. Ahí es donde las empresas pedimos, ¿verdad? Pedimos por favor y damos el consejo de que no rechacen personas por estar sobrecalificadas, sino que les prueben, ¿verdad? O sea, vean el currículum, analícenlo y sepan que al no haber mucho empleo, esa persona no es que se va a ir a la primera, sino que está consciente de que no va a haber empleo y se va a quedar, ¿verdad? O sea, su sector, el sector de agencia de viaje, por ejemplo, no va a estar recuperado. Lo mismo, no tenemos fecha de vuelta del sector transporte escolar, del sector eventos. O sea, los grandes eventos no van a haber por mucho tiempo. Entonces hay mucha gente que está buscando otro sector, el empleo paralelo. Y bueno, hay que, por favor, no rechazar por sobrecalificado, sino empezar a analizarle más. Lo mismo en cuanto a las edades, ¿verdad? O sea, piensen siempre en dejar algo, ¿verdad? Ver algún tipo de empleo tanto para el primer empleo como para el empleo encima de los 40, de los 50, que específicamente hoy, digamos, las personas siguen siendo jóvenes, ¿verdad? Y están dentro de la edad mediana todavía los 50, 55.
nuestra esperanza de vida en el Paraguay es de 74 años y para las mujeres es otra vez 77, ¿verdad? O sea, específicamente estamos hablando de mucho tiempo en el cual la persona acumula una experiencia muy productiva y tiene la seguridad, tiene ya definido lo que quiere hacer y de esa manera puede sumar específicamente a llegar a los objetivos. O sea, el mercado ha cambiado, eso significa que el buscador del primer empleo tiene que saber que va a enviar a cerca de 35 empresas antes que una empresa le llegue a responder y esto es completamente por mail. El mercado ha cambiado y tiene que saber, digamos, el profesional que probablemente va a tener que bajar un poco sus expectativas siempre y cuando, digamos, esté encima de lo que dice la ley, va a tener que bajar un poquitito sus expectativas salariales y a lo mejor hasta va a tener que bajar un poquitito y aceptar un mando medio para tener más posibilidades de ingresar más rápidamente. Esas son características hoy del mercado laboral COVID y esto se va a mantener inclusive hasta los primeros meses del próximo año. ¿Qué es lo que tenemos en cuanto a la nueva adaptabilidad? Y hay un desafío gigante. Por un lado tenemos en las empresas, al haber menos circulantes y al ser todo tan competitivo, ¿verdad? Como encargados de la gestión del capital humano, del talento humano, necesitamos hacer a nuestra gente más productiva sin gastar y sin pagar horas extras. O sea, tenemos que hacerle trabajar lo mismo porque no hay dinero para las horas extras, pues tenemos que hacer más trabajo, ¿verdad? Hay que hacer más cosas porque hoy es más difícil tener éxito en el mundo empresarial. Y por otro lado, no podemos hacerle descansar menos, ¿verdad? Porque hay digamos, específicamente, hay descansos que están obligados por ley, ¿verdad? O sea, nuestra ley, nuestro Código Laboral de 1961, ¿verdad? Que ya está obsoleto en muchas cosas, si bien tuvo dos modificaciones, uno en el 95 y otro en el 96, tenemos que respetarlo, ¿verdad? Entonces nuestro gran desafío es cómo conseguir hacer más productivo, hacer que se genere más productividad en las empresas sin hacer que los descansos sean menores, porque no queremos que ningún ente de control nos visite, y por otro lado tampoco queremos que trabajen de más, porque si trabajan de más deberíamos pagarles horas extra y bueno, la economía del normal de las empresas no es suficiente como para pagar esas horas extra. Ese botón es el que hay que encontrar, ¿verdad? Les doy un ejemplo de una empresa paraguaya, o sea, hace unos años, en ese entonces Yasaki, ¿verdad? Que es una empresa internacional que es parte de un conglomerado de empresas que tiene bien definido su forecast semanal, ¿verdad? Sus objetivos semanales, tenía un problema, ¿verdad? El problema es que cuando llegan ellos a Paraguay en el 2014 aproximadamente, se ayornan a la cultura laboral paraguaya, o sea, se trabaja hasta sábado y los objetivos contemplan, digamos, el día sábado hasta el mediodía. Pero el problema era que su ausentismo de los sábados, los muchachos se enfermaban más los sábados, ¿verdad? La gente faltaba más los sábados. Entonces, como tenían menos personas, había semanas en que no llegaban a los objetivos. Y lanzaron un desafío, ¿verdad? Cuando eso era Marcelo Barúa, el gerente de recursos humanos de Yasaki, ¿verdad? Y lanzó un desafío en ese momento a los más de 2.000 trabajadores, imagínense, 2.000 trabajadores, ¿verdad? Una industria de autopartes. Y les dice, bueno, señores, nosotros tenemos definido por nuestra matriz los objetivos semanales. Yo les tengo una propuesta, ¿verdad? La propuesta es, si somos más productivos de lunes a viernes, sin disminuir los descansos porque son obligatorios por ley, hay que respetar las leyes laborales, sin trabajar más de lunes a viernes, porque no hay fondos para pagar horas extras, pero somos más productivos con el mismo tiempo y se consiguen los objetivos de lunes a viernes, específicamente no vamos a trabajar sábado. Desde hace más de 3 años que Yasaki no trabaja los sábados. Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar ese botón, encontrar esa manera, ¿verdad? Hablar con los trabajadores, hablar con nuestros colaboradores para encontrar la manera de hacer de que esta amenaza, este túnel negro que se llama pandemia, esta
gran amenaza para todo el Paraguay se convierta en una oportunidad para nuestra empresa. El camino es el diálogo, el camino es el trabajo en conjunto y el camino específicamente tiene que ver con hacer que las empresas sean productivas, hacer que contribuyamos a que el Paraguay sea productivo y sobre todo el respeto de las condiciones laborales y conseguir que el desempeño sea el adecuado para cada una de las empresas. De esta manera, agradeciéndoles infinitamente el tiempo que me han dedicado, ¿verdad? Para contarles un poco qué es lo que está ocurriendo hoy en el Paraguay. Y lo que hicimos fue mirar las cifras oficiales, qué es lo que yo analizo que está ocurriendo, ¿verdad? Con algunas características laborales y qué es lo que avisoro, ¿verdad? Por lo que normalmente conozco específicamente qué es lo que va a ocurrir y cuáles son algunos desafíos que podemos ir teniendo. En septiembre de este año nosotros hicimos algunos números, ¿verdad? O sea, ustedes saben que el mercado laboral es un ser vivo. Este mercado laboral va cambiando, ¿verdad? O sea, al inicio de la pandemia había necesidad de costureros y había necesidad de motodelivery. En septiembre ya no había necesidad de motodelivery, ya todas las empresas tenían los motodelivery, salvo el reemplazo y lo mismo con costureros, por dar un ejemplo. En septiembre nosotros hicimos un control sobre 3.500 currículum. Nosotros recibimos aproximadamente 3.000 currículum por mail desde la oficina donde estoy toda la semana. Hay un promedio entre 10 y 12.000 currículum que recibimos al mes. Entonces hicimos un control de la semana y empezamos a ver por cada vacancia, por ejemplo, administrativa, cuántas personas se postulaban a esa vacancia administrativa. Y descubrimos que había 417 personas que se postulaban para cada vacancia administrativa. Y después, por otro lado, dijimos, pero entonces, ¿dónde está? Porque hay un gran embudo laboral, ¿verdad? Todo el mundo quiere ser administrativo. Y por el otro lado, ¿dónde lo que es más difícil conseguir gente? Y teníamos pedidos, por ejemplo, de desarrollador de SAP o administrador del servidor Exchange, ¿verdad? O sea, el que administra los correos. En uno nos llegó 2 currículum, en el otro nos llegó 5, ¿verdad? Entonces, ¿hacia dónde se va nuestro mercado laboral? Y nuestro mercado laboral, digamos, si vamos a analizar, por ejemplo, el de Estados Unidos, ¿verdad? El 50% del empleo de los Estados Unidos, está muy, muy lejos de eso, pero el 50% del empleo de los Estados Unidos es informático, tiene que ver algo relacionado con la informática. Entonces, si hay una clave hacia dónde vamos a tener mayor empleabilidad, y esto ya está ocurriendo ahora en pandemia, ¿verdad? Todas las empresas hoy tienen sus canales de online, de ventas online, de community manager, de ventas por redes. Todas las empresas hoy que están todavía vivas, ¿verdad? Tienen este sector. Verdaderamente esto va a ir en aumento. El teleempleo que nos iba a hablar nuestra apreciada Dora, ¿verdad? Que esperamos que se recupere muy rápidamente, pero una excelente profesional. Específicamente hemos pasado de tener algo así como 3.000 personas en teleempleo, hemos pasado a tener 200.000 personas en teleempleo, ¿verdad? Justamente por que nuestras empresas se cerraron, se paró la economía. Esto es lo que puedo compartir con ustedes, ¿verdad? Yo estoy convencido, soy un convencido de que vamos a salir de esto, que este túnel negro que se llama pandemia nos va a lastimosamente dejar una economía debilitada, un aumento de personas sin empleo, pero así también vamos a ser la economía que menos va a sufrir y vamos a ir recuperándonos de a poco y positivamente, como siempre lo hemos hecho, y yo creo que el verdadero héroe de todo esto es el empresario y tiene que ver también con los capitanes de todo esto, se llama las áreas de capital humano que van a hacer salir a las empresas hacia adelante. De esta manera, y esperando poder haber cumplido con los tiempos, ¿verdad? Les agradezco de corazón que hayan seguido tanto esta presentación que hicimos con la mayor cantidad de datos actuales que tenemos y sobre todo después de mirar un poco los datos internacionales. Algo que podemos ver es que Estados Unidos antes de la
de la pandemia, ¿verdad? Estaba con la tasa más baja de los últimos 20 años. O sea, tenía menos de 4% de tasa de desempleo. Cuando se habla de menos 4, ya se habla de casi un empleo pleno, ¿verdad? Y se disparó hasta cerca del 12 en Estados Unidos su tasa de desempleo abierto, ¿verdad? Australia, históricamente uno de los países con menos desempleo, subió hasta cerca de 9. O sea, imagínense cómo se disparó la tasa de desempleo, ¿verdad? El aumento de los problemas psicológicos en todo el mundo, ¿verdad? Es gigante. Nosotros en la EPH hemos puesto, ¿verdad? Una pregunta que tiene que ver si la pandemia le afectó o está consciente de que le afectó psicológicamente. Y el departamento que respondió sí en un porcentaje más alto fue el de Alto Paraná, ¿verdad? Que respondió más del 30%. De cada 10 personas de Alto Paraná, 3 dijeron, o de cada 137 dijeron, psicológicamente yo me di cuenta que estoy afectado de alguna manera por esta pandemia. ¿Qué es lo que nos viene hacia adelante? Y yo quiero terminar con Henry Ford, ¿verdad? Henry Ford era considerado una persona que de alguna manera era una persona adelantada, ¿verdad? Se burlaron de Henry Ford porque él decía, yo tengo un sueño. Yo sueño en un momento en que los automóviles eran only handicraft, ¿verdad? Eran solo un trabajo manual, los automóviles lo tenían solamente los multimillonarios. Y en ese momento él dijo, yo sueño con que los automóviles estén en la casa de cada uno de los americanos, hasta el más pobre, ¿verdad? Eso hoy es una realidad. Hay una moto en las casas humildes y hay autos en las casas humildes, pero específicamente fue un cambio, ¿verdad? En ese momento, en la tapa de los periódicos salió el loco Ford hablando de que va a llegar dinero a la casa de todos los pobres, ¿verdad? Imagínense luchar contra una tapa de periódico. Esa persona fue uno de los que cambiaron el siglo, ¿verdad? Uno de los que, a pesar de que le bajaron la caña, él fue uno de los impulsores de la línea de producción en ensamblaje, ¿verdad? Y lo consiguió. Y dice que el último día de su vida laboral, un día antes de jubilarse, ¿verdad? Dijo, quiero hablar y dar un mensaje a cada uno de mis funcionarios. Y sus funcionarios llamaron a otros, ¿verdad? Todos querían escuchar cuál iba a ser el mensaje de la persona que era considerado una de las personas que más revolucionarias y que cambió el siglo. Una de las personas que llevó hacia las nuevas tecnologías, ¿verdad? Estamos hablando de específicamente de la revolución industrial en ese momento. Y se juntaron, dice, en una plaza de los Estados Unidos cerca de 10.000 personas. Todos querían escuchar cuál iba a ser el último mensaje de su vida laboral de Henry Ford. Y este señor se sube a un estrado en esta gran plaza, ¿verdad? Mira a la gente. Y tal vez porque no era una persona de mucho decir, o tal vez porque no era necesario decir más palabras, agarra un micrófono y dice, lo único que tengo para decirles es que si quieren tener éxito, nunca, nunca se rindan. Si quieren tener éxito, nunca, nunca se rindan. Y ese mensaje de cientos de años hacia atrás, hoy resuena más fuerte que nunca. Mi mensaje final es, si quieren tener éxito, si queremos tener éxito como país, si queremos tener éxito como empresa, nunca, nunca nos rindamos. Muchísimas gracias, que Dios le bendiga. Muchísimas gracias, Enrique. Muy, muy rica tu exposición y más todavía fundamentado en números. Números que me quedan, Enrique, si no anoté mal, mencionaste que 710.000 personas son las afectadas por la pandemia, y haciendo un paralelismo para dimensionar eso, nosotros sabemos que nuestro seguro médico obligatorio, que es con el Instituto de Previsión Social, tiene más o menos 800.000 personas. Equivale a decir que los afectados por pandemia casi son iguales a ese 1/3 de los trabajadores que has mencionado. ¿Es así, Enrique? Sí, en realidad son 718.000 personas. Antes de la pandemia, el IPS tenía un poco más de 700.000 asegurados, ¿verdad? El IPS perdió muchos asegurados, está con 600.000 y algo ahora, pero también hay otras cajas. En realidad,
para hablar un poco de personas que tienen seguro social, aproximadamente con el IPS y todo el resto de las cajas, estamos hablando cerca de 1 millón de personas, ¿verdad? Y sí, el número es muy alto, ¿verdad? Algunos más afectados y otros menos afectados. Lo bueno y el gran desafío, Sandro, es esos inactivos desanimados, ¿verdad? Ustedes son profesionales de la psicología, en su mayoría, ¿verdad? Son líderes de empresa y lo más importante es ese trabajo, o sea, nuestro gran desafío para nosotros es el trabajar con las generaciones Y y Z, ¿verdad? Y hacer que esas generaciones tengan fidelización para con las empresas, y se ha demostrado de que cuando se trabaja con ellos y gente de otras generaciones, consiguen, ¿verdad? Digamos, un trabajo gigante. O sea, hay una ausencia que yo no les tengo que explicar mucho, porque ustedes ya lo habrán analizado muchísimo, ¿verdad? La ausencia de papá y mamá, ¿verdad? Que con nuestros jóvenes hizo de que trabajaran mucho o que miraran mucho, ¿verdad? Desde los history, YouTube, y que les alejó un poco de la realidad, ¿verdad? O sea, en el primer empleo nuestro, y en ese sentido, Sandro, no fue el empleo de nuestros sueños, ¿verdad? Yo me acuerdo perfectamente, mi primer empleo, yo demasiado quería trabajar, ¿verdad? Y demasiado yo quería trabajar, y cuando yo tenía 14, 15 años, estaba en el colegio todavía, y mi papá me dijo, bueno, anda a trabajar, le vamos a decir a tu tío y anda a trabajar. Pero mi tío tenía una empresa de alarmas, ¿verdad? Y me fui a trabajar. Solo que mi tío viajó. Yo era un muchachito, ahora soy gordito, cuando yo era muy flaquito, y yo me presenté ahí, ¿verdad? Era una casa que estaban poniendo alarma sobre Molas López, ¿verdad? Y cuando eso no había el wifi, o sea, había que picar la pared, poner cable, y yo el pendejito, ¿verdad? Y los otros no sabían que yo era pariente del dueño, y entonces es que viene este ayudante y ahí, bueno, vas a hacer en la mezcla así, va a picar vos la pared. Yo en ese momento no entendía, ¿verdad? Pues yo veía que ellos tomaban tereré y yo era el único que trabajaba, ¿verdad? Y yo decía, pucha, esto será normal, ¿verdad? Pero era mi primer día de trabajo. Y me acuerdo perfectamente, así estuve una semana, ¿verdad? Ese fue hice las veces de albañil, ¿verdad? No me pregunte hoy cómo es la mezcla, pero mi primer trabajo fue de albañil. Jamás me imaginé que mi primer trabajo iba a ser de albañil, pero era un trabajo honrado, un trabajo honesto, y vos sabés que nunca descansé mejor que cuando llegaba en ese momento. Hace unos días, Sandro, le pregunté a mamá, vos a lo mejor no te acordás, le dije, yo nunca te conté, pero vos sabés que cuando demasiado yo me quería trabajar lo de tío, ¿verdad? Yo hice las veces de albañil, mamá. Y mamá me dijo algo que se me quedó grabado y atragantado hasta ahora. ¿Y vos crees que yo no sabía? ¿Quién crees que te limpiaba los zapatos llenos de mezcla cuando venías? Y eso nos demuestra un poco, ¿verdad? La clase de padres que tenemos, ¿verdad? La clase de gente que es el paraguayo, ¿verdad? Yo nunca pensé hasta mis 45 años, ¿verdad? Que mi zapato estaba lleno de mezcla después de un día de trabajo y que al día siguiente estaba limpio, porque mi mamá en horas de la noche limpiaba mi zapato para que yo los tuviera limpio al día siguiente. Y cuando uno recibe a un buscador de empleo, tiene que recordar, ¿verdad?, que está recibiendo a alguien por quien está rezando, un papá, una mamá. Está recibiendo a un paraguayo o una paraguaya que tiene una familia detrás, ¿verdad? Entonces, nuestro trabajo es demasiado importante, ¿verdad? Y tenemos que acordarnos de eso, ¿verdad? De la gente que está al lado de los buscadores de empleo. Genial, Enrique. Y ahí con tu ejemplo de vida muy emotivo, también nos lleva a a ese nuevo paradigma, el paradigma que mencionaste, que es la nueva adaptabilidad, ¿verdad? La adaptabilidad que tanto que, como bien mencionaste, se tiene que dar en el empleador o como en aquel joven que converge mucho con lo que decís, los escritos por los participantes, de la preocupación por el primer empleo, Enrique. Y ahí te pregunto a vos, conocedor, ¿quién más que vos que palpa esta realidad de nuestro mercado día a día? Ese divorcio que vos mencionás en nuestra educación formal
y lo que las empresas están esperando recibir de los que contratan, que afecta directamente a ese primer empleo en primer lugar. ¿No te parece que no solamente podría ser solucionado desde la mirada del empleo, sino que exige un trabajo un poco más sistémico, porque tendríamos que ayornar los planes educativos? Un poco mencionaste el versus entre la educación humanística y la técnica. ¿No te parece que por ahí podría ser el camino, Enrique? Sí, absolutamente. Digamos, cuando yo estuve como director del empleo, me tocó hablar varias veces con el Ministerio de Educación, con las autoridades en ese tiempo. Y mira, me acuerdo perfectamente, hicimos una feria de empleo en el Abasto Norte, ¿verdad? Y yo siempre estaba escuchando lo que decían y me llamó la atención que empezaron a venirme los estudiantes de licenciatura en criminalística, ¿verdad? Y de repente tuvimos más o menos 500 personas en la feria. Y ya tenía 37 estudiantes de criminalística. Le pregunté a mi gente, ¿verdad? A mi equipo, y me dice, señor, es demasiado mucho. Y empecé a hablar. ¿Y vos por qué estudias criminalística? Y estudio acá en uni algo, ahí de una universidad del Chaco, ¿verdad? Y nos vino porque ya estaba cerca, de Villa Ayer, eran la mayoría de los 40. Y nos empezaron a decir, yo estudié criminalística porque es la carrera del momento. ¿Por qué es la carrera del momento? Y porque nosotros no somos fanáticos de una ciencia, de una película que se llama CSI, ¿verdad? Investigación. O sea, y ahí nomás dije, espera un poco, vos estudias y vos vas a seguir una carrera, vas a tener tu tercer apellido, porque es un apellido, ¿verdad? Tu carrera es el apellido que nunca te abandona durante toda tu carrera porque viste una película y una película te gustó. Sí, señor. Y la mayoría son mis compañeros. Nosotros somos todos del mismo colegio. Y ahí le pedí a mis dos economistas, le dije, háganme una investigación y vean cuánto empleo para licenciados en criminalística hay en el Paraguay. Después de 2 meses me dicen, señor, en el mejor de los casos vamos a tener 10 empleos para licenciatura en criminalística, ¿verdad? Y yo ya tenía 37 nomás en esa feria. Y ahí nos acercamos a la Dirección General de Educación Superior, nunca volvimos a dejar de trabajar juntos, y el mercado laboral tiene unas deficiencias gigantes, ¿verdad? Somos el país que tiene la mayor cantidad de abogados por cada 100.000 habitantes de toda América. El número 2 es Costa Rica, que tiene cerca de 687, si mi memoria no es mala, por cada 100.000. Paraguay tiene más de 1.000 abogados por cada 100.000 habitantes. O sea, ¿por qué tantos abogados? Porque tenemos específicamente una mayoría de bachillerato humanístico. O sea, le estamos formando 6 años en la parte humanística, administrativa, y hacia dónde crees que se van. Y van a hacer derecho porque le formaste 6 años para que busquen algo humanístico, ¿verdad? Entonces, tenemos fotos viejas, ¿verdad? El ANEAE se crea justamente para evitar las fotos viejas. Seguimos formando a enfermeros cuando ya tenemos 5.000 enfermeros sin empleo. Seguimos formando radiólogos cuando ya tenemos más de 2.000 radiólogos sin empleo. Porque hace 10, 15 años, en el 2008, en el 2010, ¿verdad? Había una necesidad de enfermeros, pero en ese momento. Hoy, digamos que tenemos enfermeros que están vendiendo chip. Entonces, y estudiaron 5 años, ¿verdad? Y la carrera no es barata. Entonces, nos falta construir eso. Yo coincido, a medida que el enamoramiento entre lo que es educación y trabajo sea mayor, específicamente eso va a mejorar al país. Lo bueno que tenemos al CONES, lo bueno que tenemos a la ANEAE, que son organismos relativamente jóvenes que van a ir ayudando, ¿verdad? Va a haber cohortes. Las cohortes tienen un estudio de qué porcentaje de las carreras trabajan en su profesión. Y en algún momento, igual que en España, vamos a saber, y el joven que sale el tercero de la media va a tener la respuesta al instante de eso que preguntó recién uno de nuestros asistentes, ¿verdad? ¿Cuál es la carrera que tiene mayor demanda? Y en este momento hay carreras técnicas que tienen una demanda altísima, ¿verdad? Todo lo que tiene tecnología tiene un futuro gigante, pero en este momento la carrera técnica que tiene más posibilidad de ingreso y que falta en el mercado con un buen momento de su sector se llama técnico superior de farmacia.
¿verdad? El técnico superior de farmacia que no trabaja es una persona que no trabaja porque no quiere, ¿verdad? En pandemia se abrieron el mes pasado 5 nuevas farmacias y por una resolución del Ministerio de Salud, específicamente para habilitar una farmacia tenés que tener un técnico superior, el famoso idóneo de farmacia, por turnos. Entonces hay cadenas de farmacia que quieren abrir farmacia y no abren porque no tienen técnicos, porque no tienen idóneos. Se hacen un canibalismo entre ellos. Imagínate lo que es, ¿verdad? Nuestro desafío, y le escuchaba muy bien al gerente de Perfecta, ¿verdad? En ese sentido, nuestro desafío es hacer de que esto empiece a funcionar como familia, ¿verdad? De que en nuestras empresas se entienda algo que ya decía hace más de 400 años Frederick Winslow Taylor, de que el empleo en base a dado en base a técnica científica, el empleo dado en base a técnica científica, específicamente es el que determina de que las personas estén en el lugar adecuado, ¿verdad? Nuestros empresarios tienen que contratar a los psicólogos laborales. Nuestros empresarios tienen que contratar a las consultoras de recursos humanos. No tienen que mirar Inforcom, por favor, que no miren y no compren otros estudios, ¿verdad? Sino que le contraten a los psicólogos laborales, como se hace en todas partes del mundo, que le hagan test, el test DICS, el test psicoproyectivo, que hagan test y que en base a esos test tengan específicamente quién es el mejor, quién es el que tiene la mejor capacidad, quién tiene los valores y la decisión que le tomen las empresas privadas, Sandra. Genial, Enrique. Enrique, querría terminar en 10 minutos y tenemos 3 preguntas, así que para manejarnos. Dice una pregunta, ¿cómo ves el índice de reincorporación de empleados en esta última etapa del proceso de pandemia? Y respondo con mucha precaución, ¿verdad? Como hay sectores que se van a recuperar y se están recuperando rápido. Por eso es que de repente vos ves que, digamos que Hacienda te saca unos números de pago de impuestos, ¿verdad? Y ese en los sectores, por ejemplo, hay mucha inversión del gobierno en construcción, ¿verdad? La construcción no paró. Entonces de repente la construcción paga impuestos y vos tenés un montón de plata que entra en construcción, ¿verdad? Pero la construcción, por ejemplo, es un empleo temporal, ¿verdad? Se termina la gran obra de infraestructura y se empieza en otro lado. Se descontrató a alguien y se contrató en otro lado, en otra región. Que es bueno, pero no te soluciona nada en el empleo, ¿verdad? Mantiene, pero la construcción en algún momento se acaba, ¿verdad? Por respeto a esa gente que hoy está con el agua al cuello, te diría que está muy dura la reincorporación para muchos sectores y que para otros sectores está con clima tropical, ¿verdad? Yo le llamé a Alberto Acosta Garbarino, ¿verdad? El presidente de Banco Familiar, y le dije, Alberto, déjame usar esa frase que me gustó que usaste en última hora. Enrique Metele me dijo, pero decime a qué frase es lo que es. Y él puso, hay una pierna de las empresas que está congelada, que está en climas súper fríos, y hay otra pierna de las empresas que está en climas tropicales, ¿verdad? Está enfrente de la piscina tomando, digamos, el solcito. Y eso es lo que ocurre en realidad en nuestro país, ¿verdad? Hay dos realidades completamente diferentes. Y respondiendo directamente a tu pregunta, ¿cómo está la reincorporación de las personas en cuanto a la suspensión? Yo tengo amigos, ¿verdad? Dueños de hoteles que me dicen, Enrique, todavía tengo tanta gente y le quiero enviar al año que viene. Y si no tiene otra, ¿verdad? Hay que recordar nomás que el artículo 177 del Código Laboral dice que pasados los 3 meses, el trabajador podrá pedir de que se le pague en base al artículo 191, que es el del despido injustificado. Solamente que el trabajador que tiene más de 10 años no va a perder sus 10 años y menos en esta situación del empleo, ¿verdad? Entonces, hay un sector que se va a ir recuperando, que va a generar movimiento positivo, y otro sector que necesita el apoyo, ¿verdad? Necesita liberación inclusive de impuestos para seguir generando el empleo. Okay. La siguiente consulta dice, ¿de qué depende el cambio de la ley laboral a fin de fomentar más las empresas maquiladoras en Paraguay? Bueno,
Lo que nosotros no tenemos definido es una política, un blue book, ¿verdad?, del empleo, una política de qué tipo de empresa es lo que queremos de IED, de inversión extranjera directa, ¿verdad? No hay definido. Si vos analizás, yo lo decía, ¿verdad? Rompo un ratito, porque acá tenemos que entender también algo. La inversión extranjera directa es muy importante para la generación de empleo inmediato, grande, ¿verdad? La presidenta de la Cámara de Maquila es muy amigo mío, Karina Daer, el presidente de la industria maquiladora, Martín Cuadro, justo de Yasaki, dije y todo, le pedí autorización para usar su ejemplo de Yasaki, es muy amigo mío, buen uruguayo. Y, pero fíjense, ¿verdad? O sea, el 10% nomás de todo el empleo del Paraguay es de la industria maquiladora, ¿verdad? ¿Y dónde está el verdadero empleo? Y está en el 60%, aunque vos no lo creas, es capital paraguayo de estos comercios y servicios, y en un 90% son MIPYMES, ¿verdad? Entonces, ¿dónde es lo que tenemos que apuntar? Está bien, felicito lo de la maquila, está bien, eso genera empleo, pero si vamos a irnos a lo que de verdad genera y contiene el empleo, el apoyo urgente tendría que ir a las MIPYMES. Y lanzar un comunicado hacia afuera al mundo y empezar a decir qué tipo de empresas son las que queremos. Vamos a invertir y vamos a dedicarnos a la maquila, genial. Vamos a apoyar a la zona franca, genial. ¿Qué tipo de empresa vamos a querer? Hay una ley de teleempleo que está hoy en el Parlamento y yo le dije, porque a mí me tocó estar en Suiza, ¿verdad? Y traje la presidencia para Paraguay justamente del grupo de estudio de teleempleo, ¿verdad? Nos preparamos y en ese momento hicimos una presentación que gustó. La mayoría de los países americanos ganamos, ¿verdad? Y le ganamos la presidencia nada más y nada menos que en ese momento a un aliado nuestro, pero en ese momento éramos competencia, ¿verdad?, a Taiwán, ¿verdad? O sea, trajimos nosotros la presidencia y trajimos porque nos preparamos y porque sobre todo pusimos un punto sobre la I, que era específicamente, hay una pregunta y tu ley de teleempleo tiene que decir y tiene que atraer a la gente, a la inversión de afuera, te tiene que responder la pregunta, ¿qué pasa si es que hay un problema con un trabajador en el Paraguay y la empresa está en el exterior? ¿Qué pasa en eso? ¿Vamos a usar la legislación paraguaya o vamos a usar la legislación de afuera? ¿Qué tipo de seguro social? ¿Vamos a usar el seguro social paraguayo? O si la persona está trabajando remotamente en Suiza, vamos a usar la seguridad social de Suiza. O sea, hay un montón de temas que hay que entender. Si yo estoy trabajando en mi casa, ¿verdad? Y tengo un accidente en mi casa, pues yo estoy haciendo teleempleo, que es un accidente de trabajo, me tiene que cubrir IPS, porque estoy haciendo mi teleempleo o no, ¿verdad? La ley de teleempleo tiene que ser un faro que le diga a la gente todas las respuestas para que vos inviertas en trabajadores paraguayos están respondidas. Y tenemos un proyecto de ley que, digamos, no responde mucho de eso. Entonces, hay mucho todavía que hacer en el Paraguay, hay mucho que decir en el Paraguay y tenemos mucho para ayornarnos a todo esto que son las nuevas clases de empleo. Perfecto. Y la última consulta, Enrique, dice, el golpe del primer empleo, ¿no se debería también a la insuficiencia de políticas de inserción laboral para jóvenes? Además de lo mencionado sobre el aumento de jóvenes en búsqueda de trabajo. Les doy un ejemplo de cómo funciona correctamente en otros países y de un piloto que hicimos en Paraguay. No le voy a decir, hay que hacer. Yo le digo, ¿qué es lo que hicimos? Ustedes se acuerdan de un colegio que se llama Juan Ramón Dalquis en el barrio Ricardo Brugada, La Chacarita. Hicimos la primera feria de empleo en La Chacarita, ¿verdad? Nos decían, no, Enrique, ¿qué vas a hacer en La Chacarita? No se te van a ir las empresas. Hicimos en Cateura. Me acuerdo perfectamente, me decía, en Cateura, ahí en el medio de la basura, con el mal olor, ese vas a hacer. Hicimos, y Tigo se portó con nosotros, nos llenó de banderines, un súper lindo lugar. Nos fuimos al Dalquis, en La Chacarita, ¿verdad? Muchísima gente, nunca habían tenido la oportunidad de trabajar. Y específicamente después viene una empresa a quien yo tengo que reconocerle, que se llama Voice Center, una empresa de call center,
que estaba a 5 cuadras del Dalquis, ¿verdad? Ahí cerca del Colegio La Providencia, ahí sobre el Paraguayo Independiente, enfrente del colegio, en una esquina, está una empresa que tiene 1.100 trabajadores de call center. Y viene y me dice, Enrique, tenemos un piloto, nosotros estamos a 5 cuadras y siempre nos falta teleoperadores. ¿Qué te parece si hacemos un piloto con el tercero de la media? Y hablamos con el director cuando eso se habló con Suji, que era directora de educación media, dio el visto bueno. Era Enrique Riera cuando eso es ministro, ¿verdad? Y conseguimos algo que nunca se había hecho. Hicimos la primera feria de empleo el último día de clase. Al día siguiente nosotros ya le juntamos empresas para que tengan la oportunidad de salir de su colegio y conseguir empleo con empresas de la zona. Y con Voice Center conseguimos que 3 meses antes Voice Center le regaló computadora, se hizo una sala de máquinas y Voice Center puso un docente para que se metió dentro de las mallas de ese momento, una de las materias, ¿verdad?, que tenía que ver justamente con práctica, y venía un tipo y le enseñaba dicción, ¿verdad? 27 me parece, porque era un curso especial de gente que ya era mayor, ¿verdad? Lo del barrio Ricardo Brugada, y de los 27 que 3 meses tuvieron una capacitación, el último día de clase tuvieron su entrega de título bachiller, y de los 27, 6 salieron del colegio y al día siguiente empezaron a trabajar en Boicel. Si uno mira, de 27 solo 6, Enrique, tuviste solamente una productividad, una efectividad del 20 y tanto %. Pues si uno mira, ¿verdad?, esos 6 y que nunca se había hecho, normalmente salían y cada uno por su cabeza, evidentemente hay una mejora pero gigante, ¿verdad? Se hizo un piloto que lastimosamente no se continuó, y la respuesta, ¿qué es lo que falta? Y lo que falta es que la educación empiece a mirar cuántas empresas hay a su alrededor, de que empiece a aliarse con esas empresas, que esas empresas le digan lo que necesitan, y de que en sus últimos años le inviten a esas empresas. Nosotros vimos con los supermercados, ¿verdad? Justo antes de salir del cargo, vimos con los supermercados dijeron, sí, yo quiero apadrinar a un colegio, ¿verdad? Quiero demasiado apadrinar a un colegio, porque el colegio está acá a 2 cuadras, si puede venir al colegio, puede venir a mi súper, y yo tengo una rotación alta, ¿verdad? Entonces, y hay muchos jóvenes que a lo mejor entrarían al supermercado. ¿Qué es lo que falta? Y lo que falta es que haya un casamiento entre educación y trabajo, que las empresas empiecen a adoptar a los colegios y que los colegios permitan que las empresas entren y que sea lo más parecido al mundo laboral. Yo me toca hablar mucho con los jóvenes y ahora más que nunca, ¿verdad? Colegios, casi todas las semanas me invitan los colegios para dar charlas a los del tercero de la media. Y si hay algo que tenemos que decir de nuestros jóvenes es que tienen un hambre gigante. Yo sinceramente digo que son maravillosos esos jóvenes, quieren aprender y te escuchan y te dan la oportunidad de enseñarles. Y bueno, si alguna empresa que nos está escuchando puede apadrinar a un colegio, por favor, háganlo. Pueden cambiar muchísimas vidas. Y a lo mejor solo 6 van a conseguir trabajo. Cambiaron 6 vidas. Excelente, Enrique. Superlativo. Muy bien. Excelente la charla. Y más que excelente, nos permitió palpar esa realidad que vos día a día palpás en esta titánica tarea que llevas por delante hace años. Así que nuestros agradecimientos, perdón por abusar de tu tiempo, pero nos sentimos con la necesidad de aprovechar al máximo tu conocimiento de esa realidad que mencionamos. Así que en nombre de la PAR, en nombre de sus socios, en nombre de todos los participantes, muchísimas gracias, Enrique. Muchísimas gracias a ustedes. Ahí veo que Miriam está diciendo gracias, Enrique. Gracias, Miriam. Gracias, Gladys. Gracias, Mercedes. Gracias a todo el equipo. Gracias a vos, Sandro. Gracias por aguantarme 3 días, ¿verdad? Dentro de nuestro blooper, ayer sí que no queríamos comunicar, no salía un sonido, pero dio gusto, ¿verdad? Muchas gracias a la PAR, yo le tengo un cariño especial. Con la PAR sacamos, no sé si te acordás, el primer ranking de tipos de empresas de tipo de vacancias por empresa. O sea, hicimos muchísimas cosas con la PAR, ¿verdad? Y Dios mediante, en el futuro, ojalá que nos toque seguir trabajando, ¿verdad? Yo estoy muy contento, muchas gracias por haberme elegido, ¿verdad? Espero que no les haya aburrido.
nos preparamos, intentamos mostrar lo que somos, lo que hacemos y lo que sabemos hacer, ¿verdad? Y lo que sabemos hacer es ayudar, ¿verdad? Algo que yo suelo contar también es, mi papá es doctor en economía, es licenciado en contabilidad, pero mi abuelo, por ejemplo, no terminó el colegio, ¿verdad? Y vino del interior. Y como mi abuelo, no terminando el colegio, sin conocer a nadie, viniendo de Vitimí, sacó adelante a 4 hijos y a su esposa. Nunca le faltó pan, nunca le faltó un techo, pero mi abuelo le hizo estudiar a 4 hijos, ¿verdad? Mi abuela es abogada, mi tía es abogada, mi otra tía es máster en educación, es decana de una universidad. Mi otra tía está en Estados Unidos, ¿verdad? Tuvo una beca en los Estados Unidos, se quedó en los Estados Unidos, es doctora, ¿verdad? Y mi papá está acá, ¿verdad? Y yo siempre me pregunté, ¿verdad? Yo le decía a mi abuelo, ya fallecido, ¿verdad? Abuelo, ¿cómo lo que vos conseguiste? Porque en la vida vos te querés tirar la toalla, ¿verdad? En algún momento querés tirar la toalla. Y él me decía, mi hijo, si vos te sentís mal, vamos, te llevo a Petirosi, ¿verdad? Y ahí en la avenida Petirosi vos te vas a las 5 de la mañana y ves gente que está durmiendo con almohadones como ladrillos, ¿verdad? Y te venden pojañaná, ¿verdad? Te venden remedio para el tereré. A las 5:30 están levantados con una sonrisa en los labios, ¿verdad? Media hora antes estaban durmiendo con un ladrillo como almohadón. Y vos te puedes quejar. Y mi abuelo me decía, yo estaba seguro que yo iba a sacar adelante, sin estudio, sin amigos, viniendo del interior. La casa de mi abuelo nunca tuvo nada diferente a un alambre de púa, ¿verdad? Y nunca quiso que se le ponga ni muralla, ¿verdad? Dijo, no, este es mi legado, ¿verdad? Y ese es mi orgullo, ¿verdad? Esos son mis orígenes. Y lo que a mí se me queda y que siempre se me quedó grabado es, mi abuelo me dijo que yo salí adelante porque encontré gente buena en mi camino. Mi tía, la que es decano, ¿verdad? Tenía una madrina y su madrina le pagó en ese momento en el Inter, ¿verdad? Imagínate, o sea, mi abuelo jamás le iba a poder pagar todo el colegio, pero encontró una persona buena que le apreció tanto a mi abuelo que le pagó el estudio a mi tía en un colegio. Y eso es lo que tenemos que ser, ¿verdad? La gente buena en el camino de otros, ¿verdad? Que se acuerden bien de nosotros. Y esa es la manera de salir adelante, solidaridad, ayudarnos entre todos. De vuelta agradecido, mi mayor cariño y compromiso para la par y de vuelta que Dios le bendiga. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Enrique. Gracias, gracias.